Imagina por un momento que vivimos en el siglo IV. Las calles de Jerusalén aún resuenan con los ecos de las sandalias de los apóstoles. Pero algo está cambiando. Una nueva era está amaneciendo sobre el Imperio Romano, y con ella, una forma diferente de entender la fe que una vez fue entregada a los santos. Ahora, viajemos aún más atrás en el tiempo. Viajemos a Egipto. Es una noche de luna llena. El aire está cargado de tensión y de polvo. En cada hogar hebreo hay un cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas. La sangre está pintada en los dinteles de las puertas. Adentro, se come deprisa, con las sandalias puestas y el cayado en la mano. Es la noche de Pesaj. Es la noche en que la muerte pasó de largo y la libertad, por fin, llegó a los esclavos. La palabra Pesaj, en hebreo, significa precisamente eso: pasar por alto o saltar sobre. Es el nombre que el Eterno mismo dio a esta fiesta, porque esa noche Él pasó sobre las casas marcadas con la sangre del Cordero. Es una palabra cargada de significado, porque nos habla de un Dios que no pasa de largo indiferente, sino que ve la sangre, reconoce a los suyos y los protege. El Eterno dijo en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 14: «Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis». Perpetuo, para siempre, de generación en generación. La palabra hebrea usada aquí es olam, que transmite la idea de continuidad, de un tiempo indefinido que se extiende hacia el futuro. No es una celebración temporal, sino un memorial duradero. Pero al caminar por la historia, encontramos que la forma de celebrar este memorial fue transformándose con el tiempo. No porque el Eterno cambiara de opinión, sino porque el paso de los siglos, las decisiones humanas y los contextos culturales fueron añadiendo capas sobre aquel diseño original. Y hoy, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que en tantos lugares, cuando llega esta fecha, la mesa se llena de símbolos que no parecen tener conexión con aquella noche en Egipto? ¿Cómo ocurrió esa transición? ¿Y qué podemos aprender de ella? Amigo, amiga, te invito a hacer un viaje conmigo, no solo a través de las páginas de la Biblia, sino a través de los pasillos de la historia, porque entender nuestro pasado puede ayudarnos a redescubrir la riqueza de nuestra fe. La palabra que usamos en español, Pascua, tiene una raíz profunda y hermosa. Viene del latín pascha, que a su vez viene del griego pasja, y que no es otra cosa que la transcripción del hebreo Pesaj. En su origen, el nombre mismo es un puente lingüístico que conecta a Roma con Jerusalén. Pero con el tiempo, el contenido de la celebración fue tomando caminos distintos. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1, leemos: «Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos». Desde el principio, hubo un debate sincero entre los creyentes. ¿Cómo debían vivir aquellos que no procedían del judaísmo? ¿Qué partes de la Torá debían observar? La respuesta de los apóstoles, liderados por Santiago y por el Espíritu Santo, fue sabia y equilibrada. No impusieron cargas pesadas, y en el relato bíblico no encontramos un mandato explícito de abandonar las fiestas que el Eterno había dado a Israel. De hecho, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, escribió algo revelador. Dice así: «Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad». Pablo no dijo, ya no celebren. Dijo, celebremos la fiesta. Y la fiesta a la que se refería era Pesaj, y la fiesta de los panes sin levadura, conocida en hebreo como Yag Hamatzot. Para los primeros creyentes, judíos y gentiles, seguir a Yeshua, que significa el Eterno salva, no significaba abandonar las citas de Dios,
significaba entenderlas a la luz del Cordero que había sido inmolado. Pero con el crecimiento de la fe entre las naciones, comenzaron a surgir preguntas prácticas. Una de las más importantes fue: ¿en qué fecha debe celebrarse la resurrección del Mesías? El primer gran conflicto documentado ocurrió a finales del siglo II. Polícrates, el obispo de Éfeso, defendía la tradición que había recibido de los apóstoles: celebrar el día 14 del mes de Abib, el mes de la primavera, tal como indicaba la Escritura. Del otro lado, en Roma, se prefería celebrar siempre en domingo, desligando la fecha del calendario hebreo. Ambos grupos actuaban con sinceridad, buscando honrar al Señor a su manera, pero la distancia entre ambas posturas fue creciendo. Y aquí es donde la historia da un giro significativo. Llega el siglo IV. El emperador Constantino, buscando la unidad política de un imperio fracturado, convocó el Concilio de Nicea en el año 325. Entre los muchos temas que trataron, uno de los más importantes fue unificar la fecha de la Pascua. En una carta escrita después del concilio, Constantino expresó su deseo de no depender del calendario judío. Sus palabras reflejan el contexto político y religioso de la época. No tengamos nada en común con la detestable multitud judía. Es importante entender que estas palabras no representan necesariamente el corazón de todos los creyentes de aquel tiempo, sino la postura política de un emperador que buscaba consolidar su imperio. Pero lo cierto es que, a partir de ese momento, dentro del cristianismo occidental, el calendario bíblico fue quedando progresivamente en segundo plano. Ahora, avancemos unos siglos más. El Imperio Romano cayó, pero la fe siguió extendiéndose hacia el norte de Europa. Los misioneros se encontraron con pueblos que tenían sus propias celebraciones primaverales, dedicadas a la fertilidad y al renacer de la naturaleza. Muchos historiadores señalan posibles conexiones entre estas festividades y algunos símbolos que más tarde se asociaron a la Pascua, como los huevos o las liebres, que en diversas culturas representaban nueva vida. No tenemos evidencia concluyente de que la Iglesia adoptara oficialmente estas tradiciones por decreto, pero sí sabemos que, con el tiempo, ciertos elementos culturales se fueron mezclando con la conmemoración de la resurrección, dando origen a costumbres que hoy nos resultan familiares. Mientras tanto, en Europa, el jamón se convirtió en otro símbolo asociado a la Pascua. Su origen tiene que ver con la practicidad. El cerdo se sacrificaba en invierno y su carne, curada, estaba lista para consumirse en primavera. Así, sin ninguna intención teológica, un alimento que, según el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 7, no forma parte de la dieta establecida para Israel, terminó ocupando un lugar central en muchas mesas pascuales. Pero al viajar a Latinoamérica, la tradición toma un matiz diferente y hermoso. Aquí, la fe se expresó de maneras únicas, combinando la herencia española con los ingredientes y la creatividad local. En casi toda la región, el pescado se convierte en el protagonista de la mesa en estos días. No por una conexión directa con el Cordero bíblico, sino por una antigua costumbre de abstinencia durante la Semana Santa. Y esa tradición, nacida de la devoción, dio lugar a una riqueza gastronómica impresionante. En muchos lugares, la gente prepara 12 platos diferentes, buscando honrar a los 12 discípulos que acompañaron al Maestro en su última cena. En otros, se cocina un solo guiso con 12 ingredientes, simbolizando también a aquellos 12 hombres. El bacalao, las empanadas de atún, los guisos de pescado seco, las sopas de granos y legumbres, los dulces de arroz con leche o las frutas en miel. Todo ello forma parte de una expresión de fe sincera, transmitida de generación en generación, con el deseo de recordar y honrar el sacrificio de Cristo. Y esto nos lleva a una reflexión importante. No se trata de juzgar la sinceridad de nadie. Millones de personas en todo el mundo celebran estas fechas con un amor genuino por el Señor, heredando tradiciones que sus padres y abuelos les enseñaron con devoción. La pregunta no es si su fe es verdadera, porque ciertamente lo es. La pregunta es más bien, ¿podemos, además de valorar nuestras tradiciones, asomarnos al diseño original que el Eterno entregó a su pueblo? Porque en aquella primera Pascua, cada elemento tenía
un significado profundo. El Cordero sin defecto, que en hebreo se llama Tamim, apuntaba al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las hierbas amargas, maror, recordaban la amargura de la esclavitud en Egipto. El pan sin levadura, matzah, llamaba a una vida de sinceridad y verdad, sin la corrupción del pecado. Esa levadura, que en hebreo se conoce como yametz, y la sangre en los dinteles, que en hebreo es dam, era la señal de que el ángel de la muerte pasaría de largo, estableciendo un pacto de protección y redención. El profeta Jeremías, en el capítulo 16, versículo 19, exclama: «Oh Eterno, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los confines de la tierra, y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho». Aunque el contexto original del profeta era otro, sus palabras nos invitan a reflexionar sobre cómo, con el tiempo, algunas cosas se fueron mezclando y sobre la importancia de volver a la fuente. El profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, habla de un poder que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Muchos intérpretes ven en este pasaje una advertencia sobre intentos humanos de modificar los tiempos establecidos por Dios, incluyendo sus fiestas, llamadas en hebreo Moedim, que son citas divinas. Pero el propósito del Eterno permanece, y su invitación sigue en pie. Por eso hoy quiero hacerte una invitación, no a dejar tus tradiciones, sino a profundizar en ellas, no a abandonar lo que amas, sino a descubrir si hay un tesoro más profundo esperándote en las páginas de la Torá. En tu mesa, en tu país, en tu familia, quizás haya pescado, quizás haya 12 platos, quizás haya empanadas o dulces. Todo ello puede ser una expresión hermosa de fe. Pero imagina por un momento que, además de eso, pudiéramos sentarnos a una mesa donde cada elemento nos habla directamente del plan redentor del Eterno. Imagina entender, al partir el pan, que estamos conectándonos con una historia de más de 3000 años. Imagina probar las hierbas amargas y recordar que fuimos rescatados de la esclavitud. Imagina mirar el Cordero y ver al Cordero. Eso es lo que el Eterno diseñó desde el principio, no para reemplazar nuestras culturas, sino para llenarlas de significado, no para dividirnos, sino para unirnos alrededor de una misma historia de redención. Esto que hemos visto hoy es solo el comienzo. Hemos recorrido juntos el camino de cómo, a lo largo de los siglos, la celebración fue transformándose dentro del cristianismo occidental. Pero la historia no termina aquí, porque el Eterno, en su misericordia, siempre está llamando a su pueblo a volver a los manantiales. En el próximo video, nos vamos a sumergir de lleno en la verdadera Pesaj bíblica. Vamos a abrir la Torá y descubrir, paso a paso, qué nos enseña el Eterno sobre esta fiesta. Vamos a ver cómo la vivió Yeshua, el Cordero, y lo más importante, cómo nosotros, hoy, podemos celebrarla de una manera que honre al Cordero, nos conecte con nuestra historia redentora y nos llene de esperanza. No se trata de reemplazar la fe de nadie, se trata de profundizarla. No se trata de señalar errores, sino de redescubrir tesoros. No se trata de dividir el cuerpo, sino de recordar las raíces que nos sostienen. Si este mensaje despertó en ti esa curiosidad por las raíces, ese anhelo de caminar por la senda antigua, te invito a suscribirte a este canal Camino al Reino. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esta invitación, porque la luz no se esconde. Se coloca en lo alto para alumbrar a todos los que buscan el camino de regreso a casa. Shalom, que es la palabra hebrea para paz, esa paz completa que solo viene del Eterno. Y hasta el próximo encuentro. Que el Eterno te guarde, te bendiga y te guíe en este hermoso camino de redescubrimiento.